Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión número 13 de este curso de Geotecnia, semestre primavera 2021. Hoy día vamos a hablar del ensayo Proctor de compactación. La sesión anterior ya empezamos a hablar de lo que es compactación. Hablamos de que hay una compactación en terreno y en laboratorio. Hoy día nos vamos a enfocar primeramente en lo que es la compactación en laboratorio. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era la compactación? La compactación, estrictamente hablando desde una perspectiva geotécnica, en lo que respecta a su naturaleza, a la naturaleza granular de un suelo, refiere a la disminución del índice de vacíos. En particular, esa disminución del índice de vacío se asume que ocurre con un contenido de agua independiente de cuál sea el contenido de agua, un contenido de agua que no va a variar. Lo que buscamos no es que salga el agua, lo que buscamos es que salga el aire. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la disminución del índice vacío, en general hablamos de la disminución del índice vacío de un suelo que refiriéndonos principalmente a la disminución de los volúmenes de aire. ¿Ya? Y para eso se requiere la aplicación de energía mecánica. ¿Sí? ¿Qué es lo que, cuando hablamos de energía mecánica, qué es lo que referimos? Energía inducida o ingresada al sistema, producto de una acción mecánica, que en este contexto es la compactación entendida como, eventualmente como impactos o aplanación, ¿sí? Que lo que buscan es que las partículas se acerquen cada vez más entre ellas. ¿Ya? Entonces requiere la aplicación de una energía mecánica de compactación, lo que se asocia a o bien energía potencial o energía cinética. Llegó Juan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante dentro de todo lo que vamos a estar conversando hoy en día, referido a lo que es la compactación? Y es que la compactación se aplica en todo tipo de suelos. ¿Ya? En todo tipo de suelos. Eso quiere decir, desde los más pequeños como las arcillas, hasta los más grandes como las gravas. En terreno se compacta todo tipo de tamaños. Eso quiere decir que se pueden compactar las arcillas, las arenas, las gravas, los limos, ¿ya? Pero en laboratorio no siempre vamos a tener esa ventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque en laboratorio en general nosotros estamos reducidos por espacio. Estamos reducidos por el tamaño de los equipos. Entonces, si las partículas son muy grandes, lo que vamos a hacer es que esas partículas las vamos a sacar. En jerga de laboratorio se habla de que una muestra tiene sobretamaño cuando uno se ve en la obligación de sacar ciertas partículas, ciertos tamaños de partículas de la muestra de suelo para poder hacer los ensayos. ¿Y qué es lo que hace uno posteriormente? Uno lo corrige. ¿Ya? Uno corrige sabiendo la cantidad de suelo que sacó, que corresponde a sobretamaño, entendiendo que los resultados que obtuvo los hizo con la porción más fina. ¿Ya? La limitación del tamaño de partículas se aborda según material. Y el tercer punto, en laboratorio se eliminan los sobretamaños previa cuantificación. ¿Sí? ¿Qué concepto aparece como importante a la hora de definir el tema de la compactación? La granulometría. ¿Sí? Ideal que en la medida que uno va haciendo el Proctor, uno ya tenga la granulometría definida para saber dónde cortar la muestra en caso que se haga necesario. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Las carreteras, las represas, los terraplenes, las fundaciones. ¿Por qué? Porque se mejoran los comportamientos de resistencia del suelo. ¿Sí? Los detalles de resistencia del suelo es parte del curso de geomecánica, pero a grandes rasgos acá podemos conversar, ¿cierto? Como este es un curso introductorio de geotecnia, podemos conversar que la compactación de suelos mejora la resistencia de un suelo desde una perspectiva de comportamiento.
¿sí? La respuesta ante las solicitaciones es mejor cuando los suelos están más compactados, ¿ya? Mejora la capacidad de resistir edificios. Cuando hablamos mejora la capacidad de resistir edificios, nos referimos a estos zapatitos que tienen los edificios que habíamos mencionado en nuestras primeras sesiones, que refieren a las zapatas de fundación, a las fundaciones, ¿sí? Que es el último curso en la serie de cursos de geotecnia que están considerados dentro de lo que es la ingeniería civil, en particular para aquellos que estén interesados en las estructuras, ¿sí? En laboratorio vamos a proceder con actividades que están estandarizadas, ¿ya? Y en terreno, esas actividades estandarizadas están dadas por los equipos que uno utiliza. Y esos equipos que uno utiliza, los rodillos, los patas de cabra, vamos a ver los diferentes equipos que hay para compactar en terreno. Todos esos equipos se definen en base a los resultados de los ensayos de laboratorio, ¿ya? Y todo está dado por el concepto de energía. ¿Cuánto es la energía que le ingresamos al sistema por volumen? ¿Ya? Entonces, súper importante. También habíamos conversado esto, y era que, perdón, aquí tengo que mover una pantallita. Ahí sí. ¿Ya? Que la densidad seca es la protagonista, ¿no? Vamos a trabajar, cuando hablemos de compactación, vamos a trabajar en torno al concepto de densidad seca, que es cómo las partículas se arreglan, ¿ya? Entonces ahí les tengo un escrito que dice la densidad seca o el volumen o el cómo se ordenan las partículas de suelo en un volumen determinado, que se logra en el proceso de compactación depende de la humedad de la masa de suelo. Hablamos la física detrás de eso, ¿no? La física a grandes rasgos de por qué con la humedad se veían estas curvas que nosotros observábamos en la sesión anterior, ¿ya? Por lo tanto, a distintas humedades se pueden lograr diferentes densidades secas. Un suelo seco a una cierta densidad se podrá compactar más a medida que se aumenta la humedad, pero eso también tiene una letra chica, porque lo que estábamos viendo el otro día es que en la medida que la humedad aumenta, esto llega a un punto en el cual se alcanza un máximo para posteriormente empezar a decrecer, ¿sí? Entonces, nos cambiamos de pantallita. ¿Qué es lo que pasa en la masa de suelo? Si nosotros tenemos un suelo seco, cualquier aumento de humedad, ¿cierto? Esto es suelo seco. Cualquier densidad seca que nosotros tengamos para un diferente contenido de humedad, esto es para cualquier humedad expresada en porcentaje, ¿ya? Va a existir un delta. Y acá hay un detalle, porque si ustedes ven esto desde una perspectiva granular y lo analizan con respecto al estado seco, acá hay una línea, ¿cierto? Esa línea que estamos dibujando en horizontal ahí. Y esta es la densidad seca, ¿sí? Esa es la línea de densidad seca. En la medida que aumenta la cantidad de agua, existe esa variación que ustedes ven ahí, ¿no? Pero ustedes lo que miden en el laboratorio es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se observa esta curva que está acá, ¿cierto? Esta curva que llega al máximo para después empezar a decrecer. Y es que en toda esta zona está el proceso de humectación.
Y en la medida que está el proceso de humectación, las partículas, ¿cierto?, están humectadas, las partículas pueden moverse una con respecto a otra, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se facilita lo que es el movimiento de las partículas se acercan más entre ellas. Y es por eso que la densidad empieza a aumentar. Al mismo tiempo, existe agua que, además de humectar las partículas, se empieza a ocupar los índices de vacío. Sin embargo, pasado este punto que se observa ahí, lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber agua de más, por así decirlo, ¿no? Empieza a haber más agua de la que el material necesita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? La densidad seca empieza a bajar, entendiendo que la cantidad de agua que podemos ingresar, estrictamente hablando, aumenta, ¿cierto?, según esa línea, según esa recta, con una pendiente. Llegó Jesús. ¿Sí? Y eso que está ahí es el delta de lo que es, que refiere a la variación. De densidad seca por sobre la que tiene humedad igual a 0%. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros habíamos conversado que esta curva se observa así. Y nosotros tenemos un ensayo donde acá se ven 5 puntos, donde cada punto corresponde a un ensayo que se ha hecho a una humedad diferente. Ustedes controlan en el laboratorio la humedad que van imponiendo al suelo para ir haciendo esta curva. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia. Por ejemplo, aquí voy con esto. Ustedes mandan a hacer ustedes dicen, ok, vamos a tener una curva de compactación. Vamos a tener una curva de compactación donde se va a tener llegó Jaime. Vamos a tener una curva de compactación donde vamos a graficar lo que es la densidad seca versus la humedad de compactación. Por lo tanto, ustedes dicen, ok, vamos a hacer un ensayo y este ensayo lo vamos a hacer con un 16% de agua. 15%, por ahí. ¿Cierto? Va a estar en este sector. Dependiendo de ese resultado, ustedes van a obtener, en este caso, obtienen un valor que está por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es una estrategia de desarrollar los puntos? Ustedes podrían decir, ok, estamos con 16%, vamos ahora con 22%. Y ustedes van a encontrar que ese punto está ahí, por ejemplo, 23%. Está ahí. ¿Sí? Usted necesita 5 puntos. Muchas veces se manda a hacer 3, ¿ya? Pero mi sugerencia es que siempre mande a hacer al menos 5, ¿ya? Salvo que tenga, a veces en la práctica hay muchas situaciones que son inevitables, como por ejemplo el tema de los presupuestos que hay disponibles y uno tiene que optimizar, ¿sí? Pero ideal tener al menos 5 puntos, 4 puntos, ¿ya? 3 vendría siendo el mínimo, pero aún así eventualmente podría inducir algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque una vez que usted termina de caracterizar todos los ensayos y todas las densidades secas que tiene para las diferentes humedades que usted definió, usted tiene que interpolar. Y en base a esa interpolación, usted determina
lo que habíamos mencionado respecto a la densidad máxima seca, que acá le vamos a llamar, esta es la densidad máxima seca, y esta humedad para la cual se encuentra la humedad máxima seca, le vamos a llamar la humedad óptima. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del contenido de humedades con las cuales ustedes trabajan, ustedes son capaces de identificar a través de esta metodología estandarizada y sistemática de trabajo de laboratorio, pueden determinar la humedad para la cual la densidad seca del material se optimiza, ¿ya? Se maximiza en este caso, ¿ya? Hay otra curva que ustedes pueden obtener acá, y es la curva para la cual ustedes determinan acá, y esto es, perdón, netamente, y esta es teórica, y es muy importante conocerla, que es la curva que se conoce como curva de saturación, ¿ya? Y esta es teórica, ¿ya? ¿Y qué es lo que esto indica? Esta curva teórica de la saturación lo que hace es actuar como una frontera. En el fondo lo que hace esta curva es calibrarlos respecto a cómo los resultados están dentro de la existencia, por así decirlo, teórica que nos da, ¿sí?, esa curva frontera. Para esta curva frontera, ustedes tienen que asumir, si es curva de saturación, eso implica que ustedes tienen que asumir un S igual a 1, ¿cierto? ¿Y qué más? Ustedes además necesitan el GS, que viene dado por los resultados de los ensayos de laboratorio. ¿Y cuál es la variable en la curva de saturación? La variable, vamos a llamar esto curva de saturación, vamos a ponerlo acá. La curva de saturación tiene como variable a la humedad. A la humedad y en porcentaje, ¿ya? Entonces, súper importante lo que estamos conversando. Llegó Martín. Entonces, ¿por qué tiene la forma de una hipérbola invertida? Y esto ya lo habíamos conversado. Aumento el contenido de agua, aumenta la densidad seca. El aumento continuará hasta la densidad seca máxima. Y la densidad seca máxima ocurre en contenido óptimo de agua. Humedades sobre la óptima decrecen la densidad seca, ¿cierto? Ya hemos conversado todos estos conceptos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la compactación? Las ventajas de la compactación son muchas, por eso que compactamos, y compactamos todo tipo de suelo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que además de la compactación, nosotros entendamos cuáles son los parámetros con respecto a los cuales vamos a compactar. Sin entrar mucho en detalle todavía al eje central de esta sesión, que es el Proctor, nosotros habíamos conversado de lo que era el concepto del índice máximo de huecos, el índice mínimo de huecos, ¿cierto? El Emax y el Emin. Habíamos hablado de lo que era la densidad relativa, y que la densidad relativa la íbamos a medir en suelos granulares que presentan hasta un 12% de fino, ¿sí? Y ese concepto de la densidad relativa lo vamos a utilizar principalmente en arenas y gravas. En arcillas y limos, generalmente nosotros nos vamos a referir al Proctor, que es el ensayo que estamos viendo hoy, ¿cierto? En el cual estamos en la etapa de asimilar los principales conceptos.
donde vemos cómo la humedad de los suelos determina las densidades de compactación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr a través de una buena compactación? Vamos a reducir los asentamientos del suelo, vamos a aumentar la resistencia del suelo, vamos a disminuir la permeabilidad. ¿Sí? No necesariamente a veces vamos a querer que la permeabilidad sea buena, sino que a veces vamos a necesitar que la permeabilidad sea baja. ¿Para qué? Para que el agua no pase. Eso uno lo puede ver en las barreras, cuando uno quiere diseñar barreras. Cuando uno necesita mejor permeabilidad, en el caso que uno requiera diseñar drenes, por ejemplo. ¿Ya? Y esto aquí apunta a todo lo que es prevenir cambios de volumen en el suelo. Usted no quiere tener cambios de volumen en su suelo cuando usted ya tiene el edificio encima. ¿Ya? Entonces, dedito arriba, que estamos todos en la misma página con los conceptos que estamos conversando. ¿Hay alguna consulta, duda, comentario respecto a esto? Ya, listo. Entonces, principales factores de la compactación. Densidad seca, contenido de humedad, esfuerzo de compactación. Cuando hablamos de esfuerzo de compactación, de una manera también estamos invocando al concepto de energía de compactación. ¿Ya? Va de la mano. ¿Ya? Y el tipo de suelo. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo poner un esfuerzo en compactar una arcilla que el esfuerzo que uno debe tener para compactar una arena. ¿Ya? Súper importante. Y aquí es donde ya empezamos a entrar en los detalles. ¿Cómo vamos a medir y desarrollar la compactación? Vamos a estudiar cómo la compactación del suelo cambia en laboratorio y los resultados del laboratorio los vamos a analizar, los vamos a corregir y los vamos a llevar a terreno. Y en vista de las necesidades de compactación que se ve en el laboratorio, vamos a definir cuáles son los mejores equipos y las mejores prácticas para que el suelo nos quede compactado en el terreno según lo que definimos en el laboratorio. Y aquí es donde empezamos con el ensayo de laboratorio llamado Proctor. ¿Ya? El Proctor es un ensayo que solíamos hacer en los laboratorios, ¿cierto? En condiciones regulares. Lamentablemente, por la pandemia que nos afecta, no podemos ir al laboratorio, pero vamos a hacer lo mejor posible para tratar de transmitirle los conceptos. ¿De qué se trata el ensayo Proctor? El Proctor, desde una perspectiva de operación, en lo que consiste es machacar un suelo, ¿sí? No llamemos machacarle, es impactar un suelo con un martillo. ¿Qué alcances son importantes para eso? Que tenemos que hacerlo en un volumen controlado, tenemos que hacerlo con un martillo controlado, tenemos que hacerlo con una cantidad de suelo, una metodología para implementar, ¿cierto? Para ingresar el suelo en ese volumen controlado, ¿cierto? Tenemos que controlar la humedad, tenemos que controlar todos aquellos factores que nos puedan inducir, ¿cierto? Que nos puedan permitir, mejor dicho, entender qué es lo que pasa con la compactación del suelo con la humedad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar elementos de laboratorio. El martillo no va a ser un martillo cualquiera, va a ser un martillo estandarizado. Y es un martillo estandarizado. ¿Qué refiere? Que tiene dimensiones estandarizadas, que tiene materiales estandarizados, que tiene materiales, medidas y forma estandarizada. Y ese martillo es el que ustedes ven acá. ¿Ya? Ustedes necesitan un volumen de control. Ese volumen de control es el que ustedes observan ahí, ¿cierto? En esos contenedores. Usted necesita espátula y ahí usted puede ver que hay un anillo. ¿Hay más materiales? Vamos viendo.
Este es un ensayo de compactación que ya tiene bastante años, está pronto a cumplir 100 años. ¿Sí? Los va a cumplir aproximadamente, si no recuerdo mal, los va a cumplir en el año 1000, en el 2033. ¿Sí? Impresionante cómo pasa el tiempo, pero ya no estamos tan lejos de eso. Entonces, y este ensayo fue propuesto por Ralph Proctor, ¿sí? Que era un ingeniero, me parece que era un ingeniero alemán, que entendía muy bien lo que era la compactación del suelo. Y lo que hizo fue que estandarizó todas las observaciones de terreno que él hizo. ¿Ya? Hay una historia detrás de todo el trabajo que Proctor hizo. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden verlo en diferentes etapas de su vida. Aquí en particular tenía una, ahí está un estilo Indiana Jones. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata el Proctor? El Proctor nos va a permitir determinar la máxima densidad seca o suelo usando una energía de compactación estándar. O sea, nos va a permitir encontrar esta curva que nosotros estábamos viendo, en la cual con la humedad del suelo, la densidad seca aumenta, llega a un pic para posteriormente bajar. Hay dos versiones. Inicialmente el ensayo partió con medidas estandarizadas. Sin embargo, en la medida que la práctica del procedimiento mejoró, las observaciones en terreno mejoraron, las prácticas se vieron en la obligación de aumentar los estándares de calidad. Y bajo ese concepto es que nace, ¿cierto?, el Proctor modificado del estándar, ¿sí?, en el que se cambia. ¿Qué se cambia? Se cambia el diámetro, se mantiene la altura, eso con respecto al volumen, y con respecto al martillo, se aumenta el peso del martillo y se aumenta la caída de este martillo. ¿Ya? Este martillo es lo que hace, ustedes tienen este martillo, ¿sí? Y esta es toda una sección en la cual el martillo puede correr, porque aquí ustedes lo que hacen, ¿cierto?, es que ustedes con su manito, ¿cierto? ¿Me salieron los 5 dedos? Sí. Ustedes con su manito lo que hacen es poner esto en vertical, levantan el martillo y lo dejan caer. Y tiene que ser a una frecuencia, hay una frecuencia de golpeteo, idealmente, ¿no? Si ustedes consideran, estos martillos pesan 4,5 kilos, ustedes tienen más de 50 golpes, por lo tanto, físicamente este es un ensayo desgastante, ¿no? Entonces ustedes lo que hacen es que suben el martillo hasta el tope, lo dejan caer, suben el martillo hasta el tope, lo dejan caer, ¿sí? Y entonces aquí es donde se puede observar. Y ahí está el suelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta metodología tiene que estar correctamente estandarizada. Entonces, existe el Proctor estándar y el modificado. Hoy en día, todo es en base al modificado, principalmente. ¿Se hace el estándar? Sí, existe. Ustedes pueden mandar a hacer un Proctor estándar al laboratorio, ¿ya? Pero en general, el que más se repite en lo que es la solicitud de ensayos por parte de profesionales de la ingeniería en los laboratorios de geotecnia es el Proctor modificado. ¿Y por qué? Porque permite obtener curvas más representativas de lo que hoy en día ya se busca en lo que es la práctica de la ingeniería. Las normas son la STM D698 para el estándar y la D1557 para el modificado, ¿ya? La diferencia entre ambos ensayos va a estar dada principalmente por la cantidad de energía. Consideren, ¿cierto?, de que la energía que ustedes... ¿Alguien tiene alguna hipótesis de cómo se trabaja la energía en este ensayo? ¿Qué es lo que pasa con la energía? ¿Qué es lo que pasa con la energía? ¿Se transfiere? Pero, ¿qué tipo de energía vamos a estar trabajando en este ensayo principalmente? ¿Qué energía va a estar involucrada?
¿Alguien tiene alguna hipótesis con respecto a la energía? Potencial y cinética. ¿Cuál? Potencial y cinética. ¿Ya? Pero ¿con cuál de las dos se va a quedar principalmente para este ensayo? Considere que es una masa que usted está elevando. ¿Cuál va a ser esa? ¿Qué energía va a ser esa? ¿Cuántos creen? Potencial. ¿La potencial? ¿La potencial dijo Juan Guillermo? Sí. La potencial. Es la energía potencial. ¿Sí? Ustedes van de a poquito incorporando energía potencial en el sistema. ¿Sí? Eso es lo que van haciendo, ¿no? MGH, 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 MGH. Eso es lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, la energía es la que va a definir el equipo en terreno para compactar el suelo. Y ya lo habíamos mencionado, ideal si esto lo pueden ir desarrollando en la medida que van obteniendo los resultados de granulometría. ¿Sí? De hecho, la granulometría, estrictamente hablando, ustedes cuando sacan las muestras de terreno para llevarlas al laboratorio, ustedes sacan muestras de terreno pensando en la granulometría, en el Proctor, en todos los ensayos de caracterización que vimos en esta primera parte del curso principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros vamos a obtener los diferentes resultados de densidad seca versus contenido de humedad. Y esto nos va a dar una curva. Y esta curva nosotros la vamos a interpolar. ¿Cierto? Hoy en día eso se hace con un Excel. ¿No? El Excel nos entrega la mejor curva que interpola de manera más optimizadamente, digámoslo de esa manera, lo que es esta curva, ¿no? Y ustedes luego lo que hacen es determinar qué es lo que pasa con, la densidad seca y la humedad óptima, ¿no? Y fíjese acá, habíamos dicho que esta es una curva teórica, ¿no? La curva de saturación es una curva teórica. Y ustedes la pueden hacer, fíjese, ustedes la pueden hacer para cualquier grado de saturación, ¿no? Nosotros habíamos hablado de que la frontera última la hacemos con un S igual a 1, pero también se puede hacer con un S de 80%, por ejemplo, un S de 0,8. ¿Sí? Entonces, súper importante. ¿Cómo vamos a hacer el Proctor estándar? Para un ensayo se prepara un suelo con una humedad. Esas humedades son las que ustedes definen, ¿no? Son las que van definiendo. Se pone una capa de suelo, 1/3 de la altura del molde, y se hacen 25 golpes con un molde pequeño o 56 golpes si el molde es grande. El martillo y la altura de caída definen lo que es el Proctor estándar en conjunto con lo que es el diámetro del molde. ¿Sí? La energía volumétrica de compactación aquí es del orden de 600 kilonewtons. ¿Ya? 600 kilonewtons por metro partido por metro cúbico. ¿Sí? Ese kilonewton por metro es unidad de energía, es el joule. ¿Sí? Preparar al menos 4 muestras con humedades diferentes, 2 sobre y 2 bajo el óptimo. ¿Sí? Habíamos hablado de 3. Aquí en el PPT va a quedar de solamente 4, ¿ya? Ideal 4. Y construir la curva de compactación e interpolar. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa con el Proctor modificado? Vamos a tener suelos a distintas humedades. Y vamos a compactar en moldes, en el molde, pero con 5 capas ahora. ¿Sí? Anteriormente estábamos con 3 capas. ¿Sí? 1/3 de la altura del molde. Ahora vamos a ir con 5 capas.
Vamos a hacer 25 golpes si estamos con el molde pequeño, 56 golpes si estamos con el molde grande. El Proctor modificado en general se hace con el molde grande. ¿Ya? El martillo, 4,5 kilos y la altura de caída se aumenta. Fíjense en la energía de compactación. Antes teníamos 600, acá tenemos cerca de 2700. Estamos hablando del orden de 4,3 veces, no 4,5 veces la razón que existe entre el Proctor modificado y el Proctor estandarizado. ¿Ya? Preparar ojalá 5 muestras con humedades diferentes. Ahí vamos a dejarlo vamos a ser consecuentes y vamos a dejarlo en 4. ¿Ya? 2 sobre y 2 bajo. 5 es el óptimo número de muestras. 5 es vamos a llamarle un muy buen número. Muy buen número de muestras. Muy buen número de muestras. ¿Ya? Y con esos datos ustedes lo que hacen es generar su curva de compactación. Fíjense en los materiales para hacer todo el procedimiento que tenemos. Faltan algunos en esta fotito, pero están principalmente la mayoría. Están los martillos y ustedes pueden apreciar la diferencia entre los martillos que existe cuando ustedes trabajan con un Proctor modificado o con un Proctor estándar. ¿Ya? Ustedes también lo que pueden ver ahí es la diferencia que existe entre los moldes. Acá también lo que se presenta es cómo quedan las probetas. Fíjese cómo queda una probeta estandarizada con respecto a una probeta de Proctor modificado. ¿Sí? Quedan bien compactas. ¿Sí? O sea, son bien bonitas. Al ojo son bien bonitas. El punto, aquí viene un tema interesante y es, nosotros compactamos esto en un volumen controlado, ¿cierto? Y queda muy compactado. Y ustedes ya saben por la experiencia, ¿no? Por la experiencia en distintas actividades que ustedes han realizado en su vida, ¿no? Pero podemos ir a la cocina. Lo que cuesta sacar algo de un contenedor cuando está muy compactado. Con los suelos es exactamente lo mismo. Y es por eso que está la maquinita que ustedes ven ahí atrás, esa naranja. Porque ¿qué es lo que hace esa maquinita? Ustedes lo que van a hacer es que, si ustedes se fijan acá, este contenedor que está acá, está sobre una base cuadrada y atachada a través de estos pernos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes sacan esos pernos, ustedes le sacan la base atachada al molde, y el molde, esto que ustedes ven acá, lo llevan hasta ahí, ¿cierto? Lo ponen en particular, lo ponen sobre esta base, y lo que hacen es que esa máquina tiene un gato, ¿no? Por lo tanto, ustedes inmovilizan el molde en esa maquinita, y con el gato, ¿cierto? Va el pistón extrayendo la muestra de suelo del volumen donde ustedes hacen el ensayo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar en cada ensayo? Bueno, ustedes tienen el peso de suelo, ¿no? Ustedes van a tener el peso de suelo y van a tener el volumen. Ustedes tienen el volumen de control. Ustedes saben el volumen del molde. Por lo tanto, ustedes, como tienen el volumen y tienen el peso, ustedes tienen la densidad. Como usted además controló la humedad, usted controló la densidad seca. ¿Sí? ¿Se acuerda que le había comentado que era muy importante y muy provechoso el que demostraran estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones las necesitamos para este tipo de cálculo, ¿no? Para poder, las relaciones de fase son las que nos permiten obtener la información que necesitamos de las muestras de suelo con las cuales vamos a estar trabajando en laboratorio para todos estos ensayos, ¿no? Para lo anterior, para el GS, para todas esas actividades que se hacen. Ustedes también demostraron
¿cierto? Esto se lo había dejado propuesto. Demostraron estas ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, ustedes conocen esas ecuaciones, ¿sí? Y ustedes conocen el gamma D, ¿no? Ustedes ya conocen, fíjese, usted ya conoce el gamma D, conoce la humedad, conoce el agua, ¿cierto? La densidad del agua, y usted eventualmente va a conocer el GS, ¿sí? Usted tiene esa expresión. Y por otra parte, aquí está la otra ecuación que le habíamos mencionado que demostrara S por E igual G W. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le sirve todo eso? Para que usted, además de tener sus puntos, todas estas ecuaciones que ustedes ya conocen, nos van a ayudar a determinar cuáles son los puntos donde tenemos la densidad seca para distintos contenidos de humedad, y además nos van a permitir construir las curvas teóricas de saturación, ¿no? Entonces, con todas estas ecuaciones, ustedes pueden construir las dos, ¿cierto? Las dos componentes que se ven acá, ¿cierto? La vamos a... Y fíjese que esto es independiente de que usted sepa las metodologías o no, ¿no? Porque esto es relaciones de fase, simplemente contextualizadas para el ensayo Proctor, ¿sí? ¿Cómo es el ensayo Proctor? Hagamos el ensayo Proctor en un minuto. Y el ensayo Proctor, ¿cómo funciona? En el ensayo Proctor vamos a ver todas las etapas, idealmente todas las etapas en un minuto, ¿ya? Usted humedece el suelo, ¿cierto? Usted lo prepara. Lo va a controlar idealmente a una cierta humedad. Prepara el suelo y después usted lo pone en el molde y lo empieza a compactar utilizando el martillo. Usted lo hace en capas, ¿cierto? Usted lo hace en capas y llena completamente el molde. Usted siempre tiene que ir pesando, y una vez que usted termine todo el procedimiento, usted saca la probeta, tal como se ve ahí en el video. Y después, ¿qué es lo que hace? Vuelve a medir la humedad, ¿sí? Porque la humedad con la que usted prepara la probeta es la que usted pretende hacer la probeta, pero no necesariamente la humedad con la que la probeta va a quedar, ¿cierto? Porque en todo el procedimiento llegó Alejandro, en todo el procedimiento puede quedar material fuera, puede quedar, puede haber humedad que se vaya a estas bandejas donde veíamos que se prepara la muestra de suelo con agua, ¿sí? Por lo tanto, una vez que usted termine el ensayo, usted mide nuevamente su humedad. Como les decía, ustedes definen la humedad a la cual la hacen, ¿no? Pero al momento de hacer el gráfico, la humedad que va a ir es la que ustedes miden, ¿cierto? Después de poner la probeta en el horno. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna consulta? Ahí. Llegó Diego. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Lo vamos a trabajar según el grado de compactación. ¿Y el grado de compactación cómo la vamos a referir? Como la densidad de un suelo con respecto a la máxima densidad seca del suelo, ¿sí? Que es la densidad que
en el caso del ensayo es densidad Proctor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir cuando queramos chequear la calidad de compactación de un terreno? Vamos a tener estas dos medidas principalmente. Vamos a decir, para suelos granulares, como arenas y grava, vamos a requerir un grado de compactación que oscila en general entre el 75 y el 85% de la densidad relativa. Y cuando queramos referir al Proctor para suelos más finos, lo que vamos a decir es que vamos a requerir que el grado de compactación sea un 95% de la densidad seca óptima del Proctor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Y en general uno refiere 85%, 80% de densidad relativa, 95% del Proctor. Así es como uno se refiere ya en jerga profesional en la práctica. ¿Ya? El grado de compactación es la certificación del control de calidad respecto a la compactación de un suelo que trabajará en terreno. Esto es independiente de si es una represa, un edificio, un terraplén, un camino. ¿Ya? Existen ajustes por la presencia de grandes partículas, por los finos, etc. Acuérdense que habíamos conversado de eso al inicio de la sesión. Los ensayos de terreno se utilizan para verificar que un suelo ha logrado las especificaciones de compactación. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros, una vez que tenemos el Proctor, se han definido las actividades de compactación en terreno, ¿ya? Uno tiene que chequear que efectivamente esa compactación se alcanza. Y para eso vamos a hacer mediciones. En general, las mediciones que vamos a hacer, hay una que revisamos ya, ¿no? Durante nuestra primera etapa, que fue lo que es la obtención de densidad en terreno a través del cono, ¿sí? Y eso es una medida, es una manera de chequear la compactación en terreno. La otra es usar, por ejemplo, un densímetro nuclear. ¿Ya? Hay algunas alternativas para medir densidad en terreno y las vamos a ver probablemente en la sesión que sigue. ¿Ya? Existen tres metodologías: la A, la B y la C. ¿En qué difieren ellas? Principalmente en el molde, pero también en la porción con respecto a la cual se considera que pasa el material. ¿Sí? En general, la más utilizada es la metodología A. ¿Sí? Y trabaja con 25 golpes. ¿Sí? Y tiene criterios para tamaño máximo de partícula, ¿sí? 25% o menos del material está retenido en la malla 4, que equivale a 4.75, en la malla que separa las arenas de las gravas, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver más detalles con respecto a qué es lo que pasa con el Proctor modificado. Aquí estábamos hablando de Proctor modificado, sí, bien digo. ¿Sí? Aquí hay más detalles con respecto al Proctor modificado. ¿Sí? Ahí está el Proctor modificado, la metodología A, la metodología B, la metodología C, ¿cierto? El tipo de material, el uso, ¿sí? Los diferentes criterios de uso, pero teniendo en mente que la que más se practica en general, ¿ya?, es la metodología A. ¿Ya? ¿Cómo van a ser las secuencias de golpes por capa? Todo va a depender del tamaño del molde, ¿ya? Pero en general, ¿cómo funciona? Este es un esquema, no, y nuevamente, ahí está, esto es del libro de Germain, ¿ya? Que es un muy buen libro de ensayo de laboratorio geotécnico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Fíjese acá, así es la secuencia, esta es la secuencia que tiene que seguir
el martillo en la medida que usted desarrolla las actividades de compactación. Usted parte en un punto, salta al otro, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Qué es lo que va a hacer? En ese punto usted va a rotar levemente y el 5 va a ser el 5 ahí, ¿cierto? 6, 7, 8. ¿Sí? Así es como lo va a empezar a trabajar. ¿Ya? Después nuevamente va a rotar y así es como sigue la secuencia. ¿Ya? Aquí entre el rojo y el verde voy a poner una flechita para que se entienda ese concepto. Si ustedes trabajan con el molde más grande, el molde más grande trabaja con una, 2, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y después vuelve a repetir, ¿ya? La misma secuencia, ¿sí? Todo depende del molde. Ahora, como les contaba, este es un ensayo tremendamente físico. Por lo tanto, uno apela a que las cosas se hagan de la mejor manera posible, pero a veces uno se puede correr un poquitito, ¿no? Son cosas que pasan, ¿eh? El brazo a uno se le cansa y muchas veces uno tiene que hacer muchos Proctor en un día, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. Por eso es que se llama estándar, ¿sí? Entendiendo de que se sigue un procedimiento que es aquel procedimiento que va a permitir garantizar la búsqueda de resultados óptimos, pero que se entiende también que muchas veces las cosas pueden sufrir leves modificaciones, ¿no? Por ejemplo, está este mismo tema. O sea, el hacer esta secuencia de manera perfecta es muy difícil, ¿ya? Dedito arriba, que estamos todos en la misma página con los conceptos que estamos conversando. Ya, buenísimo. Entonces, ¿cuáles son los detalles del Proctor? El Proctor y los tipos de suelo. Ya habíamos conversado algo, ¿no? La densidad seca se va a ver muy influenciada por la granulometría, la forma de las partículas, el tamaño de las partículas, la gravedad específica, la cantidad de finos y el tipo de finos, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de finos, hablábamos de... Perdón. Hablamos de finos plásticos y finos no plásticos. ¿Ya? Entonces, fíjese. Aquí usted tiene diferentes curvas. La curva que nosotros hemos revisado durante la sesión anterior y la sesión pasada, la que más se ha repetido ha sido esta que tiene esta forma de campana invertida, ¿no? Y esa generalmente se logra en los suelos más finos, pensando en suelos arcillosos, ¿sí? Suelos con algo de limo, de no mucha plasticidad, ¿ya? Fíjese qué es lo que pasa si nosotros se le agregan suelos arenosos al suelo fino, ¿sí? La densidad seca aumenta, pero ¿qué es lo que baja? Baja el contenido de humedad, ¿sí? Fíjese, aquí dice un high plastic clay.
Fíjese qué es lo que pasa con un high plastic clay. Acuérdense lo que habíamos hablado con respecto a lo que era la plasticidad y el tema de las densidades por el tamaño de las partículas. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Con respecto a acá, ¿cierto? En la medida que, ¿cómo lo podemos decir de una manera más general? Para no tener tanto caso a caso. Fíjese que en la medida que el tamaño del fino decrece, ¿cierto? Lo que ocurre, me quedo bien chueca, perdón, ahí. Ahí tenemos esto, voy a borrar todo esto acá. Ya. Y ahí tenemos esto. Ya hicimos el punto, así que no voy a volver a hacer la curva. Pero en la medida que el tamaño del fino crece, disminuye, la humedad óptima se va corriendo hacia la derecha porque va aumentando, ¿no? Porque el material es capaz de absorber más agua también. ¿Sí? Eso lo vimos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se logra? Ok, la humedad aumenta, la humedad óptima aumenta, pero la densidad máxima decrece. ¿No? Va decreciendo. ¿Sí? Y esto es cuando hablamos de suelos finos. Fíjense qué es lo que pasa si solamente, nosotros hasta el momento con esos tres estamos conversando solamente de suelos finos. Fíjense qué es lo que pasa si nosotros tenemos una arena, simplemente una arena, y le hacemos un proctor. ¿Ya? Ustedes ven esa bajada inicialmente. Si ustedes se observan, esa bajada inicial se observa para contenido de humedad bastante bajo, del orden del 7, 8, 5%. ¿Y por qué la densidad baja, dirá usted? Porque cuando usted tiene, recuerde, y ahí hay nuevamente un tema de interacción con el agua, cuando usted tiene poca cantidad de agua, lo que afecta a las arenas, ¿cierto? Es también la capilaridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre si usted tiene poca cantidad de agua y la capilaridad hace su trabajo? Usted puede tener una estructura de suelo con densidad más baja y aún así lo suficientemente estable para que usted le pueda medir la densidad. ¿Ya? Y una vez que este punto se logra, ¿cierto? Y empieza a aumentar la densidad, llegamos a valores más altos para lograr un óptimo y nuevamente empezar a bajar posterior al óptimo. O sea, independiente del tipo de suelo, si ustedes se fijan, todos los suelos tienen un óptimo, ¿ya? A partir del cual la densidad empieza a aumentar. Perdón, la humedad empieza a aumentar. ¿Hay detalles? Sí, por supuesto. Hay letras chicas, hay casos especiales. ¿Sí? Pero en general la tendencia de los suelos es a presentar un óptimo. ¿Ya? Fíjense acá qué es lo que pasa entre esas estructuras, estas estructuras que veíamos que conversamos, la forma de ellas, ¿ya? Y los límites líquidos. ¿Ya? Sí, bien digo, límites líquidos. ¿Ya? Y eso es una manera un poco de formalizarlo, por así decirlo, con estas curvas que son curvas ideales desde una perspectiva educativa para que las conversemos aquí en clase. ¿Qué es lo que pasa con la energía? Influencia de la energía. Y esto es netamente en laboratorio. Fíjese acá que en la medida que aumenta la energía, ¿sí? En la medida que aumenta la energía, usted va logrando que la densidad máxima vaya aumentando, ¿cierto? Y es bastante intuitivo. Y fíjese en esto.
en la medida que usted tiene mayor energía, ¿qué es lo que va logrando también? Además de lograr densidades secas mayores, usted lo que logra es que el óptimo del contenido de la humedad disminuya. Fíjese acá. Cómo disminuye de ahí a ahí. Cómo disminuye de ahí a ahí. Cómo disminuye de ahí a ahí. ¿Cierto? Relativamente decreciente la baja en el contenido de humedad, pero lo importante es que decrece. ¿Sí? Y esto ese análisis es lo que da origen a esta curva que se le llama acá, que es, perdón, voy a escribir otra cosita. Línea de los óptimos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con estas características que conversábamos hacia el principio? ¿Qué es lo que pasa con la resistencia, la permeabilidad, la compresibilidad, la expansividad? ¿Cierto? Porque si nosotros le aplicamos esto a un suelo fino, eventualmente podríamos estar lidiando con una arcilla. Y cuando lidiamos con una arcilla, lo que eventualmente también está involucrado el contenido de agua por los límites líquidos y los límites plásticos, ¿no? Y eso está relacionado con la doble capa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esta curva? Y esta curva, la verdad es que de alguna manera refleja de manera fantástica todo lo que es las interacciones entre partículas y cómo esas interacciones entre partículas, aun cuando ocurren a escala muy pequeña, ¿ya? Cómo definen macropropiedades, que son las que nos permiten poner un edificio encima. Compactación y estructura. ¿Ya? Y esto ya para ir cerrando la sesión de hoy. Si nosotros estamos en la zona de baja humedad, ¿sí? Antes de empezar, nosotros ya sabemos que dependiendo de la energía vamos a tener curvas más arriba, ¿no? Las curvas donde cuando nosotros medimos la curva de compactación con una metodología que nos permite entregarle más energía al suelo, esto se traslada hacia arriba, ¿no? Podemos alcanzar mayores densidades secas con un contenido de humedad óptimo menor al caso en el cual transferimos menor energía. Y eso está reconocido en este aumento, por ejemplo, desde A hasta E. ¿Sí? En cómo esas dos curvas, ¿cierto?, se trasladan. O se diferencian, mejor dicho, en el espacio, ¿sí?, en este gráfico. Ahora, desde una perspectiva intergranular, ¿qué es lo que significa? Cuando usted tiene poca humedad, vayamos a este punto, usted está bajo el óptimo. Usted está en esa zona y usted tiene una humedad bajo el óptimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Usted, al meter energía a ese sistema, las partículas lo que está haciendo es que usted aumenta, no, mejor dicho, disminuye la distancia entre las partículas, es decir, aumenta la densidad, pero sí, pero es porque usted disminuye la distancia entre las partículas. Por lo tanto, usted lo que logra es que, como bien se observa acá, las partículas estén más juntas que en el caso que están acá, donde las partículas no necesariamente están tan juntas. Y usted dirá, ¿pero por qué ahí están dibujando las partículas con forma de lámina? Porque considere que el Proctor, ¿cierto?, lo estamos contextualizando para suelos que principalmente son de grano fino, ¿sí?, para suelos finos. Y es por eso que para granulares utilizamos la densidad relativa, ¿sí?
Por lo tanto, es por eso que estamos utilizando esa nomenclatura, ¿no?, de partículas laminares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que usted tiene más energía, usted lo que está haciendo es juntar más las partículas. Cuando teníamos partículas más juntas, nosotros en el contexto de la arcilla, si usted revisa las sesiones anteriores, lo que decíamos era que las partículas, ¿cierto?, se agregan. Una manera de decir que las partículas se agregan también es decir que las partículas floculan. Y es por eso que ahí dice estructura floculante. Porque es una estructura en la cual las partículas se empiezan a segregar, ¿no? Se juntan las partículas, ¿ya? Hay bajo contenido de humedad. Como hay bajo contenido de humedad, la doble capa va a ser débil. Como la doble capa es débil, ¿cierto? Eventualmente la doble capa es débil, lo que ocurre es que se promueve principalmente los tipos de estructura en la cual los bordes se conectan con las caras de estos discos. La repulsión va a ser poca, ¿cierto? Va a ser poca. Y la orientación va a ser más aleatoria. Va a ser más aleatoria en este caso que en este. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si estamos por acá, por esta zona? ¿Qué es lo que pasa si estamos en esta zona? Vamos a tener una estructura más dispersa, y es por eso que en la diapo anterior poníamos que de aquí hacia allá vamos a decir que los suelos tienen una estructura dispersa, y antes de la óptima vamos a decir que hay una estructura floculada. ¿Ya? Entonces hay una estructura dispersa, las dobles capas se desarrollan mejor porque hay más agua. Aumenta la repulsión porque las dobles capas se han desarrollado más, ¿cierto? Y cuando las dobles capas se desarrollaban más, las partículas se distanciaban más. Hay menor floculación y mayor peso unitario seco. ¿Qué es lo que pasa si estamos muy por sobre la óptima y estamos en esta zona de acá? Aumenta aún más la doble capa, aumenta aún más la repulsión, y por lo tanto hay un mayor grado de orientación, pero esto probablemente es lo más importante. Existe tal cantidad de agua en esta zona que se reduce, ¿cierto?, la concentración de los sólidos, y es por eso que la densidad baja. Entonces fíjense lo interesante que se produce acá. Porque ustedes lo que ven, ¿cierto? Si nosotros ponemos una línea acá para una densidad seca, ¿cierto? Para una densidad seca, llamémoslo una densidad seca X. Cualquier densidad seca. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que, según el contenido de agua, podemos tener exactamente la misma densidad seca. La misma densidad seca. Y eso es espectacular, ¿no? Desde una perspectiva fenomenológica es espectacular, porque para una estructura de suelo usted puede tener exactamente la misma densidad, pero con diferente estructura. Usted puede tener una densidad, por decir un número, de 1.8 toneladas por metro cúbico. Pero ese 1.8 toneladas por metro cúbico usted lo puede obtener con una estructura floculada o bien con una estructura más dispersa. ¿Cuál va a ser la más estable? Siempre la estructura floculada va a ser más estable. ¿Sí?
Entonces, eso que estamos conversando, todo lo que estamos conversando con respecto al Proctor, fíjense en la tremenda importancia que tiene con respecto a lo que son las relaciones de fase y con respecto a lo que es la interacción intergranular de los suelos. Y es por eso que estudiamos de manera bastante detallada 1 o 2 sesiones de lo que era la estructura de los suelos, ¿no? Y qué es lo que pasa con las partículas. ¿Qué es lo que pasa con la corrección por partículas sobre tamaño? Es súper sencillo. Ustedes determinan, y ya con esto estamos terminando, ustedes determinan cuál es la fracción de finos que hay, ¿cierto? Porque ustedes van a estimar la masa de material retenido versus la cantidad de material que ustedes dejan fuera, ¿no? Las partículas gruesas que ustedes dejan fuera del análisis porque no las pueden llevar al laboratorio para estudiar el Proctor. Y ustedes obtienen ese parámetro F. Y ese parámetro F, ustedes simplemente lo que hacen es que lo corrigen, ¿no? Les sirve para corregir. ¿Por qué? Porque usted va a decir, ok, la humedad que yo obtuve para el Proctor en laboratorio, con el material que corté, va a ser de tanto. Pero como hubo tal cantidad de material que tuve que dejar fuera para poder hacer el Proctor, y yo necesito compactar el material completo en el terreno, es que la densidad en terreno va a ser función de ese F. ¿Ya? Y va a depender de la gravedad específica, ¿cierto? Y ahí está la densidad del Proctor. ¿Sí? Es súper directo. Y obviamente esto también se traslada a todo lo que es el contenido de agua. ¿Sí? El contenido de agua en terreno versus el contenido de agua en el Proctor. Y obviamente ahí también está involucrada lo que es el contenido de humedad del material que usted deja fuera. Entonces, no es que cuando hagamos un Proctor, el material que se corta quede fuera del análisis. Lo que se hace es que el material que se corta va a tener dos componentes, una componente gruesa y una componente fina, ¿ya? Según el análisis que usted está realizando. ¿Y qué va a pasar? Que usted les va a medir la humedad. Usted va a tener la gravedad específica de esos materiales. Y usted va a hacer su Proctor, pero después los resultados de su Proctor, si usted lo quiere llevar a terreno, lo va a tener que corregir por la cantidad de material que usted dejó fuera de la muestra. ¿Ya? Entonces, y es por eso que usted va a tener una curva que no está corregida y una curva que está corregida cuando necesite pasar a terreno. ¿Ya? ¿Y cómo podemos resumir esto a grandes rasgos para ir terminando ya? Sobre la compactación de suelos, el terreno y el diseño, a grandes rasgos, esta es información vital. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Para suelos granulares se compactan siempre relativos al Emax y el Emin. Y vamos a decir que la densidad relativa de compactación del suelo granulares tiene que estar entre el 75 y el 85% de la densidad relativa para materiales granulares con hasta un 12% de fino. Y para suelos finos se compacta según el Proctor. ¿Ya? Y vamos a decir que el grado de compactación requerido va a ser de un 95% del Proctor modificado. Suelo fino, ¿cierto? En este caso, si usted tiene arenas con un porcentaje de fino sobre el 12%, usted va con Proctor. ¿Ya? ¿Por qué el 75 y el 85 y en el otro solo 95? ¿Por qué hay una banda en suelos granulares? Porque compactar un suelo granular a densidades muy altas es tremendamente difícil. Eso lo vemos en el laboratorio. Tener materiales densificados al 90% de la densidad relativa es súper complicado. 85% muy difícil. Por eso en general se habla de esa banda del 75-85%, ¿ya? En torno al 80%. ¿Ya? Ante la duda,
haga los dos, ¿ya? En particular si usted tiene suelos finos y suelos finos plásticos. ¿Por qué? Fíjese acá en esta diapo anterior. Fíjese dónde están los CH. Los CH, ¿cierto? Las arcillas de alta plasticidad. Fíjese cómo están en lo que respecta a densidad y humedad óptima, ¿no? Están para valores de densidad bien bajos. Esta es una imagen de Germain también. ¿Sí? Esto es del año 2008, si no recuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted agrega suelos finos y esos suelos finos son plásticos, los proctors se le van a ir para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted tenga, y eso es lo que pasa en Relaves, cuando usted tenga suelo fino y este suelo fino está entre el 10 y el 20%, ¿ya? Muchas veces lo que se hace es que se hacen los dos, se hace proctor y se hace densidad relativa, y se queda con la condición que le entrega la densidad más alta. ¿Ya? Dedito arriba, que estamos todos en la misma página con respecto a lo que hemos visto hoy día. Ya. Estamos por el día de hoy, salvo que hayan dudas, consultas, comentarios. Me despido, que estén muy bien y nos estaríamos viendo el día de mañana para el control 1 de nuestro curso. ¿Ya? Muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao.